La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy. En esta mañana de lunes a la espera, a las 9 de la mañana, está prevista la comparecencia del presidente del Gobierno para anunciar algo que ya se sabe, que es el relevo en el Ministerio de Transición Ecológica, esa vicepresidencia que ostentaba hasta ahora Teresa Rivera. Sabemos que es Sara Agesen quien la va a sustituir. Vamos a esperar a las 9 esa comparecencia de Pedro Sánchez a las puertas de Moncloa. En el análisis van a estar esta mañana Cristina Monge. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Antón Losada, buenos días. ¿Hoy? Buenos días. ¿Qué te ha pasado, Antón? A mí nada. Ah. Es la magia de la radio. La magia de la radio. La magia de la radio. O sea, que me queréis dar sustos todo el rato. No sé. Es la magia de la radio. Estabas ahí. Ahora no saludo. No, ¿qué va? Estaba saludando. Ah, vale. Pasa que, como siempre, no me prestabas atención. Es verdad. Y me he acostumbrado tanto a tu indiferencia que... No te quejes. Empezamos ya no bien. reacciono. Voy a intentarlo con Carlos Navarro Antolín. Muy buenos días. Aquí todo en orden, buenos días. A la primera, todo en orden, perfecto. Pues vamos a empezar. Carlos es un hombre de orden. Claro, De orden, claro. Eso me ha pasado por ir a él el último. Antón Por tenía empezar que haber por sido el Galicia. último. serán los Te ha pasado por primeros. empezar por Galicia. Claro. Vamos a empezar. Y vamos a empezar con una historia que tiene que ver con el fin de la cumbre del clima de este fin de semana, de la que vamos a hablar ahora también, porque ha sido una reunión en la que se ha vuelto a hablar de todo lo que hay que hacer para reducir las emisiones de CO2. Y resulta que en este contexto, y luego explicaremos lo que ha salido de la cumbre, pero en este contexto de debates sobre el cambio climático, hoy estamos contando la denuncia de una organización de derecho internacional contra el Principado de Asturias por permitir a la multinacional siderúrgica ArcelorMittal contaminar más de lo permitido con su acería de Gijón Avilés, la única que sigue funcionando con carbón en España y la segunda que más CO2 emite a la atmósfera de nuestro país. Ha estado allí Javier Ruiz Martínez. Javi, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos. Pues mira, la denuncia ha sido admitida a trámite en el TSJ asturiano. El IDMA es una organización de abogados medioambientalistas que está radicada aquí en Madrid y ha llevado al gobierno asturiano, como dices, ante la justicia porque, textual de la demanda, la compañía no opera conforme a la legislación ambiental vigente y el Principado les consiente contaminar más de lo permitido. Les ha dejado, entre otras cosas, construir una chimenea de 60 metros para que la contaminación se disperse en el aire, en vez de obligarles a colocar unos filtros que obliga la ley. Yo decía que tú has estado allí, tú has estado junto a la fábrica, junto a los vecinos. ¿Cómo es? La verdad que la foto es impresionante. La fábrica es inmensa. Lo que más impresiona son los cientos de montones de carbón que hay en el suelo, que es de color negro. Parece un cuento de Dickens. No parece una imagen actual. Vemos chimeneas a pleno rendimiento, con humo amarillo, negro, blanco, fuego en las salidas de gas. La imagen es tan gráfica como la guarida del Señor de los Anillos. Aquí presentamos a Mordor. ¿Lo llaman Mordor de verdad? Sí. Los vecinos llamamos Mordor. Tú sales por la tarde-noche, Sí, a lo que sea, llegas a casa, haces así y como que has estado metido ahí. O sea, es que llevas la impregnación en todo el cuerpo, en el pelo se nota más, ¿no? Mirad ahora cómo está echando. Mirar ahora cómo está echando, se refería a Sí, los chorros a la de chimenea. aire negro que salían de la chimenea. Los vecinos denuncian que no es solo Arcelor y se sienten abandonados alrededor de todas las industrias que tienen frente al discurso de que esa industria, que es su vecina, genera riqueza para Gijón. Son 7 industrias multinacionales los que están aquí, porque ellos cuando nos hablan siempre nos dicen lo mismo. La industria genera riqueza, y yo genera riqueza, claro que genera riqueza, pero nosotros no vemos esa riqueza, somos la zona más abandonada, ni tan siquiera tenemos transporte público. Somos la zona más abandonada y están ante la segunda instalación industrial más contaminante en CO2 de España. Sí, tenemos datos oficiales del MITECO sobre esta central. Emitió 82 millones de toneladas de CO2 desde que está abierta. Es la planta que más partículas PM10 emite de España, el 6% de todo lo que se emite en España. Es la séptima que más dióxido de azufre emite, la octava en dióxidos de nitrógeno. Y mira, te leo una frase de un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Las emisiones de esta planta
pasada, solo en 2021, generaron unos costes externos a la sociedad española en forma de morbilidad, muertes prematuras e impacto al medio ambiente de más de 900 millones de euros. Y además los episodios de alta contaminación son muy seguidos, ¿no? El último de hace apenas unos días. Sí, en la estación del Lauredal, que es uno de los barrios que visité, llegó a registrarse a primera hora un pico de 125 microgramos de partículas PM10. El aire es gris, las placas solares de las casas dejan de funcionar porque se manchan, se quedan recubiertas de polvo, los coches y las casas también. Y en la casa de una vecina hacemos lo que los de allí, los vecinos del Lauredal, llaman la prueba del imán. Recogemos polvo del suelo con una escoba y entonces... Recogimos polvo de la terraza y ahora le vamos a pasar un imán para que veáis el polvo que respiramos en esta zona. ¿Se está pegando? Todo, porque es metal. Es hierro. O sea, blanco y en botella. Y esto es lo que respiramos cada día. Pequeños fragmentos metálicos se adhieren al imán. Lleva pasando años en las casas como la de esta vecina. El vídeo, por cierto, lo tienen ya en cadenaser.com. Nos decías que la denuncia es contra el Principado de Asturias por ser demasiado permisivos con Arcelor. ¿Qué dicen en su defensa? Fuentes del Principado señalan a la SER que como la empresa les ha dicho que va a cerrar las instalaciones contaminantes en 2025, propuso algunas medidas alternativas que, según aseguran, tienen los mismos efectos que instalar esos filtros en las chimeneas. La medida alternativa es esa chimenea de 60 metros que lo que hace es que al estar más alta disemina todavía más la contaminación. Exactamente. ¿Y qué dice el Ayuntamiento de Gijón? Pues mira, hemos estado con el director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento, se llama Alejandro Navazas, reconoce que hay días en que se supera el límite, pero que el número total al año es bajo respecto a lo que dice la ley. Y lo que estamos viendo es que, bien para las PM10, en algunos casos se supera el límite permitido diario, pero la legislación, digamos, que no se centra únicamente en superar el límite establecido diariamente, sino que además que ese límite se supere en un valor superior a 35 días. Y nosotros no hemos encontrado en el año 2023 que ese valor se haya superado en ningún caso más de 35 días. ¿Y sobre la presencia de ArcelorMittal en Gijón? Estamos contentos de que exista industria que dé trabajo a los asturianos y también estamos contentos de que inviertan en sistemas de descarbonización y que generen una transición hacia esta industria verde. Y lo último, Javi, ¿qué dice Arcelor? Bueno, no quisieron contestar a las preguntas de la SER sobre esta denuncia. Nos remitieron, eso sí, muy amablemente a su web. Allí nos señalan su compromiso con el medio ambiente. Vemos que ArcelorMittal es, por ponerlo en contexto, el primer productor siderúrgico y minero del mundo. Extrae hierro en países tan variopintos como Brasil, Kazajistán, Liberia, Ucrania o Sudáfrica. En España tiene 11 fábricas. Hace unos días, en una de ellas, esta de Gijón en la que hemos visitado, hubo una manifestación de una organización medioambientalista con un cartel en la puerta. La Dana empieza aquí, decía uno de sus carteles. Javi, muchísimas gracias. Hasta luego. Claro, es que decía precisamente que coincidía la visita que ha hecho Javi a esta fábrica, coincide con el fin de semana que nos ha dejado un titular que le hemos repetido más de una vez en los últimos años, y es que la Cumbre del Clima, que intenta articular soluciones para evitar un calentamiento global de consecuencias irreversibles, ha terminado otra vez con un acuerdo de mínimos. Javier Gregori, buenos días. Hola, buenos días. La verdad, Gregori, es que no esperábamos demasiado de una COP de la que se habían descolgado las principales potencias del mundo, algunas además son de las más contaminantes, y ha costado hasta poner una cifra a esa ayuda que los países ricos darán a los pobres para que puedan avanzar hacia energías más verdes. Han acordado 300.000 millones de dólares, lejos de lo que creen necesario tanto los expertos como lo que pedían esos países. Así es, se parecía a esta cumbre del clima de Bakú casi a un concurso de televisión. Los países ricos, liderados por la Unión Europea y Estados Unidos con Biden, pues iban subiendo la oferta para ver si aceptaban los países en desarrollo. Son más de 77 y al final han aceptado esa cifra, como decías, 300.000 millones de dólares, pero esto es importante a partir del 2035, es decir, a partir de 10 años. Y además ellos pedían casi el doble, 500.000, y los informes científicos hablaban de 1,3 billones, es decir, 4 veces más. Esta cifra está en el acuerdo, pero solo como objetivo, sin calendario, sin plazos. Por lo tanto, lo más importante de este acuerdo es lo que no está en el acuerdo de Bakú. Queda fuera, por ejemplo, el recorte en las emisiones de gases que provienen del petróleo, el gas y el carbón. Y eso que en la misma cumbre la ONU exigió ya un recorte del 9% anual. Y hasta la propia directora de la delegación española, Valvanera Ullargui, cree que esto es un auténtico fallo de este acuerdo. La escuchamos. La gente está harta. Es desesperante ver a lo que nos está llevando la codicia y corrupción de unos pocos. Ya podemos decir que esta cumbre ha sido una absoluta vergüenza.
Bueno, esta es Eva Saldaña, la directora de Greenpeace en nuestro país. Decía que es un auténtico desastre porque además, volviendo a estas ayudas de 300.000 millones, hay que decir que, según está ahora mismo el acuerdo, no son obligatorias para los países y además se pueden dar también como hasta ahora, en forma de préstamos. Y si tenemos en cuenta la inflación, pues prácticamente las ayudas no suben en esos 10 años. Volvemos, si te parece, a lo que no hay en el acuerdo, que es lo más importante. Las presiones de los países petroleros, liderados por Arabia Saudí, también han logrado que tampoco se cree un impuesto a las multinacionales del sector de los combustibles fósiles. Y además, incluso en el acuerdo, y esto es importante, no se cita de forma explícita el abandono de los combustibles fósiles, algo que sí se hacía en la cumbre anterior. Así pues, volvemos a ver si podemos escuchar ahora a Valvanera Ubiargui, que dice que esto es un auténtico fallo, que si no hay recorte en las emisiones, el problema no se va a resolver con más dinero. Sin más mitigación, sin reducción de emisiones, la financiación nunca será suficiente. Por eso tenemos que seguir avanzando en la transición energética en este complejo momento en el que estamos viviendo. En cambio, en la cumbre de Bakú, Ángel, sí se ha aprobado una cosa que es bastante complicada de explicar: los mercados de carbono. Es un sistema muy polémico porque permite a las empresas de los países ricos aumentar incluso más sus emisiones de CO2 a cambio de otras acciones, por ejemplo, de invertir en plantas eólicas o solares en países en desarrollo. Es un sistema pues bastante diabólico porque al final lo que hacen es que suben las emisiones. Hay que recordar que este año se ha batido el récord y que hay más de 300.000 muertos ya por el cambio climático en el mundo. Gregory, gracias. Gracias a vosotros. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Cristina Monge, Antón Losada y Carlos Navarro Antolín. Hemos escuchado a nuestro compañero Javier Ruiz Martínez, que venía de Gijón, de hacer un reportaje sobre esa fábrica, que es la segunda instalación industrial más contaminante en CO2 de España, y lo hemos ligado con los exiguos resultados de la cumbre del clima, que era algo previsible, nos pasa cumbre tras cumbre, pero yo casi me quiero quedar con ese cartel. Era al final de la crónica de Javier Ruiz Martínez cuando decía: la Dana empieza aquí, en una empresa de Gijón, en una factoría de Gijón, empieza la Dana, que acaba matando a más de 200 personas en Valencia. Cristina. Claro, la verdad es que estamos viviendo un momento en el que cada vez tenemos más claras cuáles son las consecuencias ya inmediatas, en tiempo real y en presente. Esto de que decíamos antes, de que el cambio climático, a nuestros hijos, al futuro, no. O sea, lo estamos viendo aquí ya, estamos viendo las consecuencias de una forma más clara. Incluso en ciertos momentos pudimos pensar que esto iba a ser un problema de los países pobres. Hoy lo estamos viendo aquí, en Valencia, en nuestra casa, no solamente en esa Dana, sino también en las olas de calor, es decir, en muchos efectos. Estamos viendo cómo la transición ecológica está en marcha y empieza a avanzar, pero lo hace a un ritmo desesperadamente lento y abordando un montón de contradicciones. ¿Por qué? Pues porque lo que aquí se está hablando es de una transformación profundísima del modelo económico, pero también del modelo social y en cierta medida del político. Esto no consiste solamente en dejar de quemar carbón y poner más energías renovables, que por supuesto también, o no consiste solamente en gestionar mejor el agua en el mundo de la agricultura, que por supuesto también, sino que consiste en repensar cómo se gestionan los recursos y cómo se gestiona la economía de forma coherente con los principios de sostenibilidad, ¿no? Y digo que estamos en un momento curioso porque se están empezando a dar esos pasos, pero surgen un montón de contradicciones que te llevan a la desesperación. En el caso que nos acaba de contar Javier Ruiz de Arcelor, esta empresa acaba de recibir 450 millones de euros para diferentes proyectos de descarbonización de sus fábricas en España, para meter hidrógeno verde en el proceso de fabricación y por lo tanto contaminar menos. Es decir, hay un principio que se está planteando ya, que es que el dinero público, hay una parte de dinero público, en este caso procedente de los fondos Next Generation, que está apoyando procesos de reconversión, procesos de reindustrialización diferentes a los que se vienen haciendo hasta ahora con ese principio de sostenibilidad. ¿Qué está pasando con esos fondos? ¿Se están aplicando por parte de las empresas? Ahora mismo estamos hablando de este ejemplo, pero podríamos hablar de más, ¿no? Se está evaluando qué efectos están teniendo la cantidad importante, insuficiente, y muy insuficiente, pero importante, de dinero público y también privado que está planteando ya ese viraje, ese giro hacia formas de producción más sostenibles. Yo creo que estamos en momentos ya que tenemos que empezar a evaluar ese tipo de cosas para ver si los caminos que se van tomando, que son muy lentos, que son desesperantes, lo hemos visto otra vez más en la cumbre del clima, que no hay forma de acelerar, pero para ver si por lo menos lo que se va haciendo va empezando a dar alguno de sus efectos. Antón.
Bueno, yo creo que hay ejemplos de todo, ¿no? Igual que podemos contar este ejemplo, pues yo el otro día iba hacia mi pueblo, hacia Xove, en la Mariña de Lugo, y veía cómo habían empezado las obras de desmonte de la chimenea de la térmica das Pontes, que durante décadas fue una de las industrias más contaminantes de Europa, y una de las grandes generadoras de las nubes ácidas, aquellas de las que tanto se hablaba en los 90 y que de repente han desaparecido, no se sabe muy bien por qué, ¿no? Yo creo que el problema es Donald Trump. El otro día en un meeting, y lo repitió después en varios mítines, sobre el cambio climático, una de las afirmaciones que hizo es que una de sus principales consecuencias sería que más gente va a poder comprarse una propiedad frente al mar. Y el problema no es Donald Trump, es que hay mucha gente que piensa eso y que cree que el cambio climático, bueno, pues es un proceso natural que nos lleva hacia un mundo diferente al que vivimos, pero un mundo lleno de oportunidades. Entonces, ya, para empezar, ya no hay un gran consenso ni entre los actores políticos ni en la sociedad sobre qué decisiones habría que tomar al respecto y hasta qué punto hay que revertirlo o cambiarlo. Sí, cuando hay una catástrofe todos rápidamente nos ponemos en marcha, ¿no? Nos activamos, pero una vez que pasa el impacto de la catástrofe, pues cada uno de nosotros vuelve a sus rutinas diarias, entre otras cosas, porque esto de luchar contra el cambio climático no es solo lo que decidan los responsables políticos, son las pequeñas decisiones que tomamos cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Qué coche usamos? ¿Cuántas veces lo usamos? ¿Si usamos o no transporte público? ¿Qué tipo de electrodomésticos tenemos en casa? Y esas decisiones conllevan gastos y conlleva asumir costes de manera individual, no solo de manera colectiva, y eso nos lleva al tercer elemento, ¿no? Yo tengo un principio que aplico generalmente, que lo que es responsabilidad de todos al final es responsabilidad de nadie. Y el cambio climático no es responsabilidad de todos. O sea, no es responsabilidad por igual de todos los países. Todos tenemos que hacer cosas, sí, pero el cambio climático es sobre todo una responsabilidad de los países ricos. Y los países ricos se están negando a asumir esa responsabilidad. Los que contaminan son los pobres, sí, porque no les queda más remedio. Ellos no pueden elegir como nosotros. No tienen un sistema económico productivo, unas infraestructuras que les permitan elegir. Contaminan para comer y contaminan para crecer, igual que hicimos nosotros hace un siglo. Exactamente igual. Entonces, en la década en la que más riqueza se ha generado y acumulado, en eso podemos llamar el mundo rico, en la década en la que más riqueza hemos creado y algunos han acumulado, pues, ¿cuánto es? 300.000 millones, es lo que estamos dispuestos a pagar. Así que es una cantidad ridícula. Entonces, mientras no asumamos que parar el cambio climático, sí, quiero que se me entienda, es responsabilidad de todos, sí, pero no es la misma responsabilidad. Y los principales responsables somos nosotros, los ricos. Carlos, que ahora Cristina responderá, que quería responder algo, Antón. Sí, yo Carlos. Procuraré ser breve como siempre. Efectivamente, hombre, como siempre. Como de costumbre. Dale, ya estáis perdiendo tiempo. Ya no eres breve, Carlos. Dale, Carlos. Pues seré sintético, mejor. Mientras Rusia, Estados Unidos, China y ahora también la India no tengan la implicación máxima, efectivamente, como apuntaba Antón, pues servirá de poco las cumbres, aunque siempre sea bueno, por decirlo así, esas reuniones que esta ha sido un poco descorazonadoras si se leen las crónicas. El compañero que ha ido a Gijón ha citado a Dickens para describir el panorama que se ha encontrado allí. A mí me ha encantado, porque además ahora viene la Navidad y es un autor muy, muy dado para leerlo en esta época. Yo citaría más bien al Quijote también, ¿no? Con la industria siderúrgica hemos topado. Hay que ser realista, que rima con pesimista, ¿no? La industria siderúrgica es esencial, y es tan cierto que es esencial como que es contaminante. Cualquier cambio de producción, como apuntaba Cristina, que hace falta y que es necesario en la producción de acero, eleva los costes, y las empresas no quieren elevar los costes. Encima las tenemos que ayudar con dinero público. ¿Para qué? Para que no se vayan. Porque si se van, también es una tragedia desde el punto de vista laboral. Y en muchos casos hay un sentimiento ya de identidad entre la fábrica y el lugar, aunque efectivamente haya episodios muy serios de contaminación. Y esa es la realidad. Y el acero está en nuestra vida cotidiana. Esto hay que explicárselo a la gente. No es posible nuestro modelo de vida actual sin el acero. Pero no hablo solo de puentes, de que todos nos podemos imaginar, de los puentes, de las vías del tren, hasta los tornillitos de las gafas. Con lo cual también a la gente hay que decirle la verdad, y hay que contarle la verdad sin maquillaje y también sin alarmismo, ¿no? La industria siderúrgica es fundamental en nuestro actual modelo de vida. A partir de ahí, pues hay que obligar a las empresas a contaminar menos, pero, como suelen ser multinacionales, corren el riesgo de que las perdamos.
Cristina. Sí, pero esto al final se convierte en una persimidad excesiva, porque al final, con la excusa de que son puestos de trabajo... Claro, pero esto es un ejemplo, claro, pero esto es un ejemplo de la complejidad del tema. Sí, claro, o sea, porque por eso decía que esto no va solamente a decir, oye, cerramos el carbón y ponemos renovables. No, eso, disculpadme la ironía, puede que sea lo más fácil, ¿no? O sea, es que esto va de remover estructuras y de remover estructuras de poder. Por eso estamos viendo los pulsos que estamos viendo, ¿no? En el ámbito científico, y ya sabemos que la ciencia como tal es conservadora, en el sentido de que hasta que no está todo muy claro, cuesta mucho, ¿no?, poner negro sobre blanco una evidencia. En el ámbito científico hay un consenso prácticamente unánime de lo que el cambio climático es y lo que significa. En el ámbito político, salvo los negacionistas, que ya sabemos todos de quiénes son, ¿no? No hace falta decir más, existe también un consenso bastante transversal. Otra cosa es después la responsabilidad o la irresponsabilidad. Estos días han hecho bastante virales unas declaraciones de la que era la consejera de Industria del Gobierno de la Comunidad Valenciana, diciendo que viene el cambio climático y que si la campaña de verano, se extendería y habría más turismo, ¿no? Más propiedades frente al mar. Efectivamente, sí, venía a ser un poco lo mismo que tú comentabas, Antón, con lo de Trump, ¿no? Entonces, efectivamente, allí existe una irresponsabilidad, pero fijaros que la consejera no estaba negando el cambio climático, lo que pasa es que estaba haciendo un alarde de irresponsabilidad y yo creo de no saber exactamente lo que estaba diciendo, ¿no? Lo que sí que está apareciendo es una cosa, yo creo que más peligrosa, que son lo que llamamos los retardistas. Es decir, personas, sobre todo líderes políticos, que no niegan que existe el cambio climático de carácter humano, que no niegan que es un problema, pero ahora no me viene bien afrontarlo. Claro. Porque ahora hay una crisis, ahora hay una guerra, ahora hay un momento de inflación. Se va aparcando. Efectivamente. Entonces, sí, tienes razón, esto es muy importante, hay que hacer algo, pero ahora no es el momento. Y nunca es el momento. Siempre hay, pues eso, una crisis, una guerra, lo que sea, ¿no? Una cuestión energética de por medio, lo que sea. Y eso es importantísimo porque, como bien nos dice la ciencia, la ventana de oportunidad de parar las peores consecuencias del cambio climático se está cerrando. Por lo tanto, todo lo que signifique no avanzar, en el fondo significa retroceder. Y una reflexión, Antón, con el tema que decías, ¿no?, de las decisiones individuales. Efectivamente, hay mucha parte de todo esto que depende de lo que cada uno de nosotros hagamos con nuestra vida, ¿no?, en el día a día. Pero para muchas de esas cosas necesitamos que la parte de lo público y que las empresas hayan hecho sus deberes. Me explico. Es muy difícil pedir a nadie responsabilidades sobre por qué vuelve a comprar un coche diésel que contamina, si resulta que los coches eléctricos son muchísimos más caros y encima no tienes infraestructura de recarga. Una vez que exista una infraestructura de recarga y que los precios efectivamente se hayan asemejado más, que estamos en ese proceso, entonces sí que será procedente el mirar a los individuos. Antón, ¿no? te doy 40 segundos. No, simplemente decir que el retardismo es viable y tiene tanto éxito en términos políticos, porque hay mucho retardista en puestos. Sí. Porque a lo mejor resulta que es la posición social, no voy a decir mayoritaria, pero es una posición social que representa mucha más gente de la que pensamos. Pues yo no lo tengo tan claro, fíjate, porque lo que nos dicen las encuestas no va por allí. Otra cosa, Antón, no me da tiempo a entrar en este debate porque hoy hoy ya saben que no respeto mucho las 9 en punto para el boletín, pero hoy sí lo voy a respetar porque a las 9 está prevista la comparecencia del presidente del gobierno y no vaya a ser que nos la perdamos. Esta es la hora prevista para la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde las puertas de Moncloa para anunciar el cambio en el Ministerio de Transición Ecológica y en la vicepresidencia que ocupaba hasta ahora Teresa Rivera y que a partir de ahora va a ocupar Sara Agesen. Esa comparecencia del presidente del Gobierno tiene que servir para oficializar un nombramiento del que ya venimos hablando desde el viernes pasado, pero os va a dar tiempo, porque todavía no comparece, de que terminéis ese debate, que me decía, pues es que es muy interesante ese debate sobre esa procrastinación, podríamos decir, por parte de las administraciones, pero en la que alguien decía que también se sienten cómodos, buena parte de la sociedad. Sí, y Cristina alegaba con razón los datos de las encuestas, pero yo creo que esta es una de estas preguntas que las encuestas, cuando se pregunta sobre este tema, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay mucha, como dicen los ingleses, feel good answers, ¿no? Sí. Respuestas que das para sentirte tú bien contigo mismo. Si a alguien le pregunta, ¿está usted a favor del cambio climático? Hombre, salvo que seas Donald Trump o Elon Musk o la consellera de la que hablaba Cristina, pues difícilmente dirás que sí, ¿no? Pero
una cosa es la percepción, las posiciones, la dialéctica que utilizamos, donde efectivamente existe un consenso y es muy transversal, como bien apuntaba Cristina, y otra cosa pues cómo trasladamos eso a nuestros comportamientos diarios y también a nuestras actitudes políticas, ¿no? Yo creo que con eso muchos gobiernos lo que reflejan es que efectivamente esa es una posición en la que mucha gente se siente cómodo. Sí, somos conscientes, sí, nos estamos ocupando, vamos haciendo algo, pero bueno, lo vamos haciendo como podemos. Claro, y sin poner en riesgo otras, planteando además lo que yo creo que es una falsa contradicción, que es una de las trampas en las que ha caído. Dejadme un momento porque creo que cuestión, empieza la comparecencia del presidente del gobierno. Vamos a ver si podemos escucharle. A la familia y a los allegados del trabajador de la empresa pública estatal Traxa, fallecido ayer en Massanassa. Empieza con la mención al trabajador muerto ayer en la limpieza de una escuela. Luis Vives. Esta es una terrible pérdida que el Gobierno de España lamenta profundamente y que pone en especial valor la labor de miles de personas que trabajan día y noche en las zonas afectadas por la Dana. Tantos héroes anónimos que lo siguen dando todo por devolver la normalidad cuanto antes a los pueblos y a las localidades que han sufrido los efectos de esta tragedia. A todos ellos y a todas ellas les reitero una vez más que el Gobierno de España seguirá haciendo todo lo necesario para que reconstruyan sus vidas cuanto antes. Quiero también mandar un mensaje de apoyo al otro trabajador hospitalizado y desearle una pronta recuperación. Como saben, el objetivo de esta comparecencia es informarles del nuevo nombramiento que se va a producir en el seno del Gobierno de España. Un nombramiento que ya he comunicado al jefe del Estado en cumplimiento de los artículos 62 y 100 de la Constitución española. Este cambio se produce, como saben, como consecuencia de la ratificación por parte del Parlamento Europeo de la hasta ahora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, el Reto Demográfico, Teresa Ribera, como vicepresidenta ejecutiva para la transición limpia, justa y competitiva de la nueva Comisión Europea. Quiero aprovechar esta ocasión para reconocer la figura de Teresa Ribera y agradecerle todo su trabajo durante todos estos años. Teresa se incorporó al Gobierno de España como ministra en el año 2018, ha sido en estos últimos 4 años vicepresidenta tercera y cuando asumió esta responsabilidad era ya una referencia internacional en la lucha contra el cambio climático. Y tras estos 6 años y medio al frente del Gobierno de España, en toda la que tiene que ver con la política medioambiental, deja una huella aún más indeleble en nuestro país. Su impulso ha sido fundamental para hacer de nuestra transición verde y de nuestra política climática una realidad. Ha dado un impulso sin precedentes al desarrollo de las energías renovables, permitiendo que España recuperara un liderazgo a nivel europeo que nunca debimos perder. Ha conseguido que millones de familias y empresas hayan reducido significativamente su factura eléctrica y también nos deja un gran legado legislativo y gestor, incluyendo la Ley de Cambio Climático, la protección de ecosistemas tan queridos para los españoles y españolas como el Parque Nacional de Doñana. Y si nuestra economía crece, y hoy lo hace 4 veces por encima de la media europea, al tiempo que reduce sus emisiones de gases de efecto invernadero, es gracias a una transformación de nuestro modelo económico que tiene en Teresa Ribera a una de sus señas de identidad. Por eso sé que nuestra pérdida en España es la ganancia de toda Europa y sé con certeza, además, que Teresa Ribera será una extraordinaria, una excelente vicepresidenta primera de la Comisión Europea. Su nombramiento, como saben, se ha materializado superando infundios y maniobras frente a los que ha terminado triunfando la verdad y la evidencia. Porque la trayectoria y el buen hacer de Teresa Ribera están fuera de toda duda, representan lo mejor de nuestro país. Así que estoy convencido de que con el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta primera del Gobierno de Europa, gana España y gana Europa. Con Teresa Ribera en Bruselas tendremos también, hay que reconocerlo y recordarlo, a otra ex vicepresidenta del Gobierno de España, en lo más alto de las instituciones europeas, otra mujer y otra voz progresista, experta
y de sentido común en el seno de Europa cuando más falta hace frente a la corriente negacionista que, por desgracia, asola Europa y también el mundo. Y para dar continuidad y ampliar ese impresionante legado que deja Teresa Ribera en nuestro país, nadie mejor para sustituirla que alguien que encarna esos mismos valores: rigor, profesionalidad y conocimiento experto. Por ello, tengo el honor de anunciar que la nueva vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico será Sara Agensen. Madrileña, nacida en 1976, Sara es ingeniera química de formación por la Universidad Pública Complutense de Madrid, con especialidad de medio ambiente, y ha ostentado el cargo de Secretaría de Estado de Energía durante estos últimos 4 años. Es una de las mayores expertas de nuestro país en transición energética, también en política medioambiental, y a lo largo de más de 20 años de distinguida carrera profesional, lo que ha hecho Sara ha sido desempeñar diferentes responsabilidades ligadas a la acción climática, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ha trabajado en la Oficina de Cambio Climático, supervisando análisis sectoriales, desarrollando escenarios y diseñando medidas e instrumentos innovadores. Sara ha sido negociadora de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático y miembro también destacado del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático desde el año 2002. También ha sido miembro del Consejo Asesor de la Organización de Naciones Unidas del Medio Ambiente y, por último, ha sido también de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial miembro, además de participar como experta en diferentes grupos de trabajo de la Comisión Europea. Durante estos últimos años, Sara, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha liderado importantes políticas de transformación en nuestro país. Por ejemplo, la coordinación y la definición del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 o la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050. Y asimismo, ha diseñado muchas de las políticas y de las medidas que han dado forma al nuevo marco regulatorio energético en nuestro país. Estoy seguro de que bajo el liderazgo de Sara Agensen, España continuará siendo un referente europeo y mundial en materia de transición verde y justa. Vamos a seguir demostrando que se puede crecer, crear riqueza, al tiempo que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y se cuida el medio ambiente, la biodiversidad de nuestro país, haciéndolo de manera equitativa, solidaria y responsable. En definitiva, Sara Agensen representa la apuesta del Gobierno de España por perfiles preparados que aunan conocimiento y experiencia. Como vicepresidenta tercera del Gobierno de España, también simboliza algo muy importante para mí, y es nuestro compromiso con la paridad y con la representación de las mujeres en las más altas responsabilidades institucionales. Nuestro Gobierno sigue contando con 3 vicepresidencias ocupadas por mujeres y con una vicepresidencia dedicada al reto ecológico, medioambiental y demográfico, sin duda uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, porque la España más próspera que mi Gobierno quiere dejar a las generaciones futuras solo es posible si les legamos un país más sostenible. Muchas gracias. Pues comparecencia del presidente del Gobierno para anunciar oficialmente el recambio de Teresa Ribera, que a partir del miércoles ya será ratificada del todo como vicepresidenta de la Comisión Europea. Su sustituto será alguien que trabajaba codo con Teresa Ribera, Sara Agensen. Ese compromiso por la transición ecológica, también con rango de vicepresidencia, ha puesto en valor el trabajo hecho por Teresa Ribera y no ha desperdiciado también la oportunidad para recordar las maniobras que ha hecho el Partido Popular en Bruselas para intentar evitar que Teresa Ribera ocupara esa vicepresidencia de la Comisión Europea. En el abierto, Cristina Monge, Antón Losada y Carlos Navarro Antolín, después de haber escuchado al presidente del Gobierno anunciando lo que ya conocíamos, pero haciéndolo oficial, la sustitución de Teresa Ribera por Sara Agensen, con el mismo rango, vicepresidenta tercera del Gobierno de España, un poco recogiendo el hilo de lo que veníamos hablando nosotros aquí en el abierto, de la importancia de la transición ecológica y de prestar atención a todo ello. Quiero cambiar de asunto en cualquier caso, pero de alguna manera voy a seguir tirando del hilo del presidente del Gobierno, porque esta ha sido su primera comparecencia de la semana.
semana a las 9 de la mañana. Después hoy tiene un acto, porque ya saben que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, pero es una semana que es larga para el presidente del Gobierno y en consecuencia para todos nosotros. El miércoles tiene comparecencia en el Congreso para explicar la gestión de la DANA y termina la semana con el Congreso del Partido Socialista. Y todo ello, Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Todo ello con las acusaciones de Aldama sobrevolando, las acusaciones de Aldama contra parte del Gobierno, contra el propio Pedro Sánchez, sobrevolando todo lo que vaya a hacer el Ejecutivo durante esta semana. Una semana, insisto, que vamos a ver mucho presidente del Gobierno, mucha presencia del Ejecutivo. Sí, y desde el Gobierno quieren dejar a un lado la figura de Víctor de Aldama después de que se haya activado el frente judicial ante lo que pueda declarar, y desde el Ejecutivo creen que la figura de Víctor de Aldama tiene relevancia porque el Partido Popular está dando credibilidad a lo que dice. Eso es lo que acaba de afirmar la ministra Elma Saiz con nuestros compañeros de aquí Cataluña, y es una idea que sobrevuela en el Gobierno. Estamos viendo que con la última declaración del señor Aldama, quiero recordar que es la ficción más burda que hemos visto en los últimos tiempos, un presunto delincuente que para librarse de una prisión preventiva está lanzando mentiras sin ningún tipo de argumento, que no se le puede dar ninguna credibilidad, y quien le está dando credibilidad es el Partido Popular. Más allá de esto, desde Ferraz utilizan dos palabras para tratar esta situación, y es unidad y gestión. Unidad porque es lo que se busca, o mismo tú lo decías, Ángeles, el presidente del Gobierno tiene un acto por el Día contra la Violencia contra las Mujeres, estará acompañado por hasta 7 ministros, y unidad es lo que se busca de cara al Congreso de este fin de semana del PSOE en Sevilla, que aunque descafeinado debería calmar las aguas en el partido. También gestión. En el Ejecutivo están convencidos de que la comparecencia de Pedro Sánchez el próximo miércoles en el Congreso para explicar el papel del Gobierno durante la DANA servirá para aclarar mucho de lo que pasó en aquellos trágicos días en Valencia, y también gestión con los socios, porque subido a la hora de este acuerdo fiscal de la pasada semana, desde el Gobierno quieren ponerse ya en modo presupuestario y acallar las críticas, acallar los rumores que existen sobre la debilidad, Ángeles, de la legislatura. Josu, gracias. A vosotros. Esto en la parte política. En la parte judicial, Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Campos, hoy declaran 3 de los socios de Aldama ante el juez, a la espera de que después de las acusaciones que lanzó contra ministros y miembros del PSOE, el empresario y presunto corruptor aporte las pruebas que ha prometido. En una hora están citados como imputados por blanqueo y cohecho en la Audiencia Nacional Ignacio Díaz, Alberto Escolano y César Moreno, 3 de los principales colaboradores de Aldama, que junto al supuesto corruptor se hacían llamar los 4 mosqueteros en un grupo de WhatsApp y supuestamente le ayudaron a esconder su patrimonio y a evadir su capital, así como a preparar y realizar los pagos en B para algunos integrantes de la organización. Dinero que en muchos casos la red Ángeles guardaba en República Dominicana. Constan en los dispositivos incautados órdenes de pagos a K o Coldo, a su hermano Joseba o al guardia civil de la trama. A ninguna personalidad relevante más de las que ha citado Aldama en su confesión, ni al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, o al jefe de gabinete de la ministra Montero. No aparecen mencionados en la larga lista de mensajes que ya forma parte del sumario y ha sido analizada por la UCO. Mañana martes ya, eso sí, comparecerán otros 2 imputados del equipo de Aldama, tanto Javier Serrano como, sobre todo, su secretaria, Piedad Losada, que conocían sus movimientos y pueden aportar luz respecto a las acusaciones hasta el momento sin pruebas lanzadas por el corruptor de la organización. Campos, ¿y cómo tendría que hacer Aldama para presentar estas pruebas? ¿Pedir otra vez declarar voluntariamente ante el juez? ¿Estamos a la espera de qué? Sí, puede declarar ante el juez o hacerlo en un acto a través de su abogado. Presentar carpetas con documentación, que su abogado se presente al juzgado y diga aquí las pruebas, y lo lógico sería en ese caso que el propio juez llamara a Víctor de Aldama para confirmar esas pruebas y ver cómo las ha obtenido y de momento que sepamos esto no se ha producido. No, de momento no. Campos, gracias. A ti, buenos días. Dijo Víctor de Aldama cuando salía de la cárcel en libertad, pocas horas después de declarar, que si querían pruebas iban a existir esas pruebas. De momento estamos al lunes por la mañana y todavía no hay ninguna prueba de las acusaciones que lanzó en esa declaración voluntaria ante el juez, después de la cual quedó en libertad. Esto está marcando toda la conversación política desde que Aldama declaró ante el juez. Lo está utilizando el Partido Popular para profundizar en ese ataque constante contra el gobierno, contra el presidente del gobierno, con el único objetivo de tumbar al gobierno de Pedro Sánchez, pero claro, basándose de momento, Antón, en unas declaraciones, en unas acusaciones que no tiene pruebas, porque es verdad que la parte más sustancial, la que afectaba a Ábalos o afectaba a Coldo, era algo que ya se sabía y es algo sobre lo que está trabajando la justicia. Lo otro de momento no. Bueno, yo es que primero dudo que las tenga, pero me parece
yo sé que esto voy a decir puede sorprender un poco, pero es así, tampoco es la cuestión nuclear, porque ni siquiera le hace falta presentar esas pruebas para causar el daño político y mediático. No, eso sí. Claro, pero es que esa es la cuestión. Claro. Ni le hace falta presentar esas pruebas. Por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención, como muchos medios han dicho, que Aldama estuvo en una reunión con Begoña Gómez. Te vas a la declaración y resulta que no, que lo que cuenta es que alguien le dijo que Begoña Gómez había estado en una reunión, en un proyecto en el que él dice que ha participado. Pero el titular es Aldama implica a Begoña Gómez. Y dices tú, bueno, la implica de oídas, porque es la única manera de implicarla, ¿no? Porque este tipo de declaraciones funciona así. O sea, yo estoy seguro que él tendrá pruebas para el sumario en el que ya está encausado, que es lo que hemos dado en llamar el caso Koldo. Es curioso que su colaboración, no sé si ha tenido colaboración para el caso por el que sí estaba en prisión, que es el de hidrocarburos. No sé si haya aportado, porque luego la prensa no nos ha informado y la justicia parece que tampoco, ¿no? Entonces yo creo que sobre eso sí seguramente tendrá mensajes, tendrá pruebas que afecten a no sabemos a quién, pero ahí sí podrá aportar todo y sobre eso construirá un relato que le da credibilidad a todo lo demás. Entonces, que si estuvo con Mengano, que si se le citó... Si os fijáis en la declaración de Víctor Aldama, estaba todo bastante estudiado. Se incriminó más en lo que ya estaba más que incriminado, y el resto son cosas que le contaron, alguien le pidió algo, no acabó de incriminarse en nada que ampliara, digamos, la causa contra él. Incluso el único hecho que reconoce, que es el haberse citado con el secretario de organización, lo que cuenta es que, bueno, estaba Koldo y el sobre se lo dio a Koldo y Koldo se lo dio a Santos Cerdán. Que dices tú, es una logística un poco complicada. Habérselo dado en mano. Sí, claro, es un poco raro, pero bueno, es la manera de que no puedan... Es un delito, si te están investigando por haberle dado dinero a Koldo, no estás añadiendo más delitos, no estás añadiendo nuevos hechos penales. Y en casi todas las cosas que Aldama cuenta son cosas en las que, bueno, algo tan indemostrable como Menganito me pidió dinero y yo le dije que no. Y bueno, eso implica obviamente a Menganito, pero Aldama coste cero. Fui a una reunión, bueno, hemos llegado a tal punto, fíjate si no le hacen falta pruebas, que algunas de las cosas que denunció ante el juez, es que me parece todo delirante, fueron reuniones con proyectos perfectamente legítimos en ministerios. Bueno, pues eso por lo visto es una piedra de escándalo. Tú presentas un proyecto, el que sea, y ante las administraciones públicas, y el hecho de que haya reuniones sobre esos proyectos, hombre, que por lo menos en mi época era normal. No sé si ahora es una cosa que está perseguida o que está castigada, ¿no? Entonces yo creo que el PSOE se está equivocando. Si su única estrategia va a ser, bueno, vamos a esperar a que aporte pruebas, se equivoca. Porque los efectos políticos y sobre todo mediáticos ya se están produciendo y no dependen en absoluto, y si no, pregúntale a Miguel Tellado, de las pruebas que se presenten. Carlos. Bueno, yo no sé si el PSOE se equivoca o no, pero ¿qué va a hacer, no? Pues de hecho, me parece bien que ponga las querellas porque las acusaciones son muy graves y que haya pasado de darle medallas a ponerle querellas, ¿no? Pero no es el PP el que ha creído al pájaro este de Aldama. ¿Pero de ponerle medallas a quién? A la Guardia Civil le ponía medallas. Ya, pero el gobierno no le ha puesto ninguna medalla. Porque el gobierno ha pasado de ponerle medallas a ponerle querellas. A ponerle medallas no, a la Guardia Civil. La medalla se las ha puesto la Guardia Civil. El Ministerio del Interior. La medalla esa no se pone sin la aprobación del ministro del Interior, señor Marlaska. Pero ahora le ponemos querella porque es verdad que son acusaciones graves y si se llega a quedar callado, pues entiendo que está asumiendo las acusaciones y eso no lo puede hacer. Lo que iba a decir, el Partido Popular no es que se haya creído a este pájaro comisionista que viene de la cárcel, no, se le ha creído el fiscal. Se le ha creído el Ministerio Público, porque doy por hecho que ya debe conocer algunos elementos probatorios. Y de hecho se le ha creído tanto que el mismo día por la tarde, en una actuación insólita por lo rápido, lo ha puesto en libertad. Así que con eso yo cuando menos sería cauteloso. Es absolutamente imposible, por muchas querellas que se ponga, que todo lo que ha dicho este pájaro, repito, no perjudique al gobierno. Porque el gobierno además se enfrenta ahora a un calvario judicial y una calle de la amargura interminable. ¿Qué es lo que me ha sorprendido más de momento? La respuesta del presidente del gobierno poniéndose a la altura a responderle a este pájaro. Sale del Congreso de los Diputados y se pone a su altura, le responde directamente. Habla de su estrategia defensiva, habla de que es una menuda inventada. Yo eso jamás lo hubiera hecho y eso es un éxito, repito, de este pájaro. Pero que el pájaro ha tenido que poner pruebas muy importantes para que el Ministerio Público asuma el riesgo y diga incluso que no hay ni siquiera la más mínima posibilidad de riesgo de fuga. Mucho cuidado, yo ahí tendría mucha cautela porque muy probablemente nos
nos queda muchísimo por ver y grave. Pruebas sobre... Veremos a ver, voy con Cristina y luego voy contigo. Veremos a ver, pero pruebas de momento no conocemos ninguna. Incluso existe esa amenaza, ¿no? que Aldama le dijo al presidente del gobierno: no se preocupe, que si quiere pruebas las tendrá, aquí estamos esperando, y que se sepa no ha habido ninguna prueba. No obstante, efectivamente, prudencia, vamos a ver qué va saliendo. Pero en el ámbito judicial y en el ámbito de juristas de prestigio causó el otro día auténtico estupor ver cómo se había producido esa puesta en libertad en apenas unas horas, sin saber exactamente cómo ni por qué, porque efectivamente no es lo habitual. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿No? Allí yo creo que hay juristas que están diciendo: esto es extraño, ¿qué puede estar pasando? Pero yendo a la cuestión de fondo, que creo que es lo que decía Antonio, efectivamente en este país, que tenemos ya heridas de corrupción, ¿no? Por corrupción muy importantes, el hecho de que esto salga inmediatamente genera ya la famosa pena de telediario, o el principio de sospecha, o llámale como te dé la gana, ¿no? La presunción de inocencia, por supuesto, desaparece totalmente, y estamos ya en esa pelea que, por cierto, el Partido Popular ha decidido hacer el centro de su estrategia política, ni más que ver sus reacciones de los últimos días en torno a este tema, ¿no? Entonces, como siempre, o como últimamente ocurre en este tipo de casos, yo creo que vamos a ver dos caminos en paralelo. Por un lado, el camino judicial, que iremos viendo en qué queda, ¿no? Habrá pruebas, habrá no pruebas, habrá declaraciones, ya veremos a ver, pero por otro lado el discurso o el camino político y mediático, donde ya definitivamente una parte de la clase política española, y me temo que una parte de la sociedad española, se va a creer ya de por sí que estamos ante un caso de corrupción, que haya pruebas o que no haya pruebas. Efectivamente, que afecta a los estamentos más altos del gobierno. Antón, espera, que voy contigo, pero para terminar con esto que estaba diciendo ahora Cristina, vamos con la estrategia del Partido Popular, que es agarrarse ahora a la declaración de Aldama, a pesar de que no hay pruebas, pero el Partido Popular da por hecho que hay pruebas y que todo lo que dice Aldama es cierto, y va a todas sus intervenciones, todo lo que tenga que pasar esta semana en relación con el gobierno. David Junquera, muy buenos días. Hola, buenos días. Todo lo que tenga que pasar, todas las comparecencias, todos los cruces de palabras, todas van a girar en torno a Aldama y caso Begoña Gómez. Sí, que no decaiga, esa es la consigna, Ángels. No quiere el PP que la opinión pública, que los medios nos distraigamos con otros temas. Los populares han trufado la semana de citas en la Comisión Koldo del Senado. El martes, María Jesús Montero. El jueves, Ángel Víctor Torres y Óscar Puente. Y el viernes, el alto cargo de Moncloa, que presuntamente ayudó a Begoña Gómez con sus másteres de la Complutense. Ya lo dijo Cuca Gamarra. Una semana negra en la cual hemos visto cómo las noticias y las novedades judiciales se han convertido en una estación de viacrucis del calvario judicial que ya se ha iniciado para Pedro Sánchez, pero que va a continuar. No se ha terminado. Más estaciones en el Monte Calvario busca el PP, más oportunidades para tratar de manchar a un gobierno limpio, dice la ministra Elma Sáez, que avisa habrá consecuencias. Desde el Gobierno de España estamos cansados ya de que se manchen nombres de personas honorables y que no pase absolutamente nada, que nadie pida perdón, que se hagan acusaciones sin aportar ningún tipo de prueba y, evidentemente, si no hay rectificaciones, se emprenderán las acciones legales, porque ya está bien de manchar nombres sin ningún tipo de consecuencia, sin ningún tipo de prueba y simplemente por ensuciar y ensuciar. La ofensiva para seguir salpicando al presidente y a su equipo no se va a limitar al Senado. Es previsible que el miércoles en el Congreso, en la comparecencia de Pedro Sánchez por la Dana, Feijóo aproveche para pasear la amenaza Aldama. Fuentes de Génova ven cercado al Ejecutivo e ironizan: estamos a 2 imputaciones de cargos socialistas, a 3 WhatsApps de Aldama de que el gobierno vuelva a trasladar a Franco o presente alguna iniciativa sobre aborto o eutanasia. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Antón. Un ejemplo práctico de lo que yo intentaba explicar antes sin éxito, ¿no? Yo soy tan prudente que ya he dado por hecho que claro que tiene pruebas del caso Koldo, seguro que las tiene. Y es lo que está intercambiando. Este señor se juega 20 años de cárcel. La colaboración le puede suponer una rebaja de hasta 2 grados y 10 años. O sea, no es una broma, ¿eh? De 20 años a 10 años no es ninguna broma. Simplemente lo que estoy diciendo es, si repasas la declaración, la mítica declaración de la semana pasada, no hay... La mayoría de los hechos que relata no son hechos delictivos. Es que puede tener pruebas de hechos no delictivos. Claro, pero quiero decir, la mayoría de los hechos que relata per se no son delictivos. Que si tuvo una reunión con un ministro, que si le contaron que la mujer del presidente del gobierno estuvo en otra reunión, que yo sepa, de momento eso no es delito. Y los supuestos delitos que refiere son delitos a los que él se negó.
que es que alguien le pidió dinero en nombre del ministro de Administraciones Públicas y él le dijo que no. Cuenta pero no acaba de explicar si se lo acabó de dar o no al jefe de gabinete de la vicepresidenta Montero, y lo único que se implica más directamente es algo que seguramente estará investigado como parte del caso Koldo, porque parece parte del caso Koldo si Koldo estaba allí. Y lo que estoy diciendo es que todo eso, ese es el efecto de la declaración de Aldama. No necesita aportar pruebas. ¿Por qué? Porque el propio hecho de aportar pruebas sobre el caso Koldo le da veracidad a todo lo demás. Mucha gente puede escuchar estas informaciones y reaccionar como reacciona el PP. Bueno, si lo primero que nos cuenta es verdad, si el caso Koldo es verdad, todo lo demás puede ser verdad. Todo lo demás puede ser verdad. Y solo con eso ya se puede construir un relato político y mediático que ya se está construyendo, ya se estaba construyendo antes de la declaración de Aldama, ¿no? Que no se puede responder simplemente con, que aporte las pruebas. O sea, necesita una respuesta política por parte de este gobierno y por parte del Partido Socialista, más allá del recorrido judicial que esto pueda tener, que no es exactamente el que pueda ser. O sea, no te puedes quedar simplemente esto ya no es una cuestión penal. Es que no se trata de que pruebe o deje de probar sus acusaciones. Sus acusaciones tienen un impacto político y necesita una respuesta política. Y la respuesta política no puede ser, que aporte las pruebas. ¿Por qué? Porque no le hace falta aportar las pruebas. Es que ni siquiera le hace falta que sea delito. En este momento, simplemente, haberte tomado un café con Aldama, no ha sido mi caso, espero que el de ninguno de vosotros, haberte cruzado con él en un pasillo del ministerio, ya te puede convertir en protagonista de un titular al día siguiente. Carlos. Pero ¿cómo respondes, cómo replicas políticamente a un pájaro que no sabes hasta qué punto sabe? Es que no sabemos hasta qué punto sabe. Lo que sabemos que nada menos que el Ministerio Público le ha dado credibilidad en el caso Koldo. Caso Koldo. Bueno, pero al final es el calvario judicial que decía esta señora Gamarra. Pero que tienes que responder a una serie de frentes judiciales que no sabes a dónde van a llegar. No sabes hasta qué punto sabe la persona que te está acusando de cosas tan graves, ¿no? Y yo tendría mucho, no ya cautela, respeto por el abogado de Aldama, porque no creo que haya hecho esta estrategia defensiva sin haberse garantizado efectivamente una rebaja de condena. El señor Aldama, a partir del viernes, se ha revelado como el principal colaborador de la Fiscalía, y eso es preocupante. ¿Cómo se responde a eso políticamente? Primero tendrás que ver hasta dónde llega, tendrás que ver la veracidad de las pruebas, pero el caso es que el Ministerio Público, insisto, sí le ha debido dar veracidad a lo que ya le ha sido presentado. En el caso Koldo, por supuesto. Claro, pero es que aquí hay un problema, yo creo que tenemos que partir de ahí, ¿no? Sabemos que generalmente las cuestiones de corrupción no son casos aislados de una persona que opera individualmente, sino que se desarrollan en torno a tramas, ¿no? Claro. El caso Koldo está perimetrado, es decir, llega hasta donde llega, que sepamos, de momento, yo siempre también con máxima cautela, ¿eh? Sí, exacto, de momento que sepamos llega hasta allí, claro, pero cuando ocurre esta declaración y cuando efectivamente el juez le da veracidad y para las pocas horas lo deja a la calle, existe ya una percepción de que esto se amplifica y queda una imagen difusa de una trama de corrupción en torno al gobierno. Claro. Ese es el problema. Si todo es verdad, todo lo demás es verdad, claro. Entonces, aquí hay que hacer un ejercicio muy importante de explicar y de detallar bien hasta dónde llega personas supuestamente implicadas en la medida en que se vaya sabiendo. Insisto, que igual mañana o dentro de 5 minutos sabemos algo nuevo, pero en la medida en que se vaya sabiendo hay que perimetrar bien hasta dónde llega. Porque si todo es corrupción, nada es corrupción. Es decir, tenemos que hilar fino y explicar exactamente y analizar exactamente qué personas hay implicadas o supuestamente implicadas en qué elementos y cuáles de ellos son delictivos. Porque si no, esto es como extender una cortina de humo, decir que todo es corrupción y que hay una trama en torno al gobierno. Y eso, de momento que sepamos, no existe. Sí, pero esa es la estrategia del partido. Claro. Esa es la estrategia del Partido Popular. Lo interesante que sería aquí conocer las charlas entre la Fiscalía y el abogado, ¿eh? Siempre son interesantes esas charlas. Sí que sería interesante. La prueba de que Aldama sabe perfectamente lo que hace es que si en algo tiene experiencia su abogado, es precisamente en este tipo de cuestiones, ¿no? Es un hombre que tiene una dilatada carrera como negociador, que ha representado... de hecho, me llamó mucho la atención, en su propia página web, él se presenta como un penalista. Él fue, para que os hagáis una idea, fue magistrado, fue uno de los jueces del caso Banesto, se llama José Antonio Choclán, y en su página web se presenta como un penalista experto en conseguir acuerdos, que eso ya te lo dice todo, y que ha representado, por ejemplo, intereses como el de Cristiano Ronaldo, Imanol Arias, Cristina Cifuentes, es decir, tiene una amplia experiencia en este tipo de estrategias, y es evidente que está detrás de la declaración de Aldama, que es una declaración en la que todo está
excepto algunas excentricidades como lo del FBI y lo de la CIA, que quedó un poco raro. Algunas, el M16. Sí, alguna quedó un poco excéntrico, pero el resto está perfectamente calibrado y está perfectamente pensado, que es yo vengo aquí, yo cumplo mi parte del pacto, que es voy a aportar pruebas sobre el caso Koldo, insisto, que es lo que se está investigando. Claro. Y es sobre lo que él tiene que aportar pruebas. Todo lo demás a la Fiscalía, entre comillas, le da un poco igual. Nos recordaba el otro día Campos cómo fue el interrogatorio. De hecho, de Aldama responde a las preguntas de su abogado, que en algunos pasajes el abogado le acababa por completar los apellidos, que él se le iba de la cabeza, Aldama se le iba de la cabeza el apellido de quien estaba hablando, y el abogado le ayudaba a completarlo. Yo que no creo para nada en las coincidencias, o sea, la casualidad no existe. Nos llama la atención que justo la semana que le conocemos la cara al jefe de gabinete de la vicepresidenta Montero por la negociación del paquete fiscal, de la reforma fiscal, salió en todos los telediarios, salió el hombre, ¿no? Y fue allá, qué casualidad que justo zasca en la declaración ahí aparece este señor. Qué curioso. Voy a hacer una pausa, pero antes ya saben que les estamos contando desde primera hora de la mañana el asesinato de una chica de 15 años, de una niña de 15 años en Orihuela. Tenían los investigadores todas las hipótesis abiertas. Bueno, pues ha sido detenido un chico de 17 años como presunto autor de la muerte de su exnovia. Nos vamos a Alicante. Elena Escudero, buenos días, cuéntanos. Hola, buenos días. Pues sí, lo acaba de confirmar la Guardia Civil. Hay un menor de edad de 17 años detenido por su implicación en este asesinato anoche de la niña de 15 años en Orihuela Costa. Sería la expareja de la víctima, una joven que llegó a ser trasladada en estado grave al hospital de Torrevieja y que falleció poco después. Fue el hermano de la víctima quien encontró a la menor con un corte en el cuello. Al parecer, esta niña había roto la relación con el presunto asesino hacía unos días. No existían denuncias previas por malos tratos. Está arrestado este menor de 17 años por un presunto delito de homicidio y se ha dado cuenta ya a la Fiscalía de Menores de Alicante y también al Juzgado de Guardia de Orihuela. 15 años, la niña asesinada, 17 años el detenido. Elena, gracias. A vosotros. Recordemos que hoy es el Día Internacional, luego hablaremos de ello, el Día Internacional de la lucha contra la violencia de género. Hacemos una pausa y seguimos. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Cristina Monge, Antón Losada y Carlos Navarro Antolín. Vamos con otra de las cuestiones que les estamos contando desde esta mañana, que es la querella que un grupo de juristas e intelectuales ha presentado contra el rey emérito, contra Juan Carlos I. Le señalan por 5 delitos contra Hacienda. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Firman esta iniciativa exmagistrados del propio Tribunal Supremo, ante el que presentan la querella filósofos, escritores, entre ellos alguien que conocen los oyentes de este programa, como Josep Ramoneda, y quieren que el Supremo se pronuncie, Pedro, sobre la regularización fiscal que hizo el rey emérito después, y esto es importante, de que le notificaran la investigación contra él. Eso es, esa es la clave. Se querellan una docena de juristas y intelectuales, entre los que figuran un ex jefe de anticorrupción como Carlos Jiménez Villarejo, un expresidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, o un ex magistrado del Supremo como José Antonio Martín Pallín. Además de filósofos, decías, Ramoneda, también está Santiago Alba. Piden al Supremo que investigue al rey emérito por 5 delitos de fraude fiscal agravado. Consideran que esa regularización de más de 5 millones de euros que hizo Juan Carlos I por disfrutar de tarjetas de crédito de un empresario mexicano, de viajes pagados por la fundación de su primo Álvaro de Orleans, después de que abdicara, no fue ajustada a derecho, porque había recibido previamente 2 notificaciones y por lo tanto no fue algo espontáneo. Por eso quieren que la Sala de lo Penal del Supremo, única que puede investigar y en su caso enjuiciar a Juan Carlos I, admita a trámite esta querella, revise la decisión del Ministerio Público y le cite a declarar como investigado. ¿Y qué recorrido puede tener esta querella? Porque recordamos que las causas que en estos años se han abierto para investigar en los tribunales ciertas actividades del rey emérito han ido encallando por un motivo u otro. ¿Qué posibilidad, qué recorrido puede tener esta querella? Claro, si vamos a los precedentes, pocas. El Supremo es muy estricto a la hora de abrir causas a aforados y en 2021 ya rechazó una querella similar contra el rey emérito que presentaron Izquierda Unida y Òmnium Cultural, pero lo hizo porque estaba basada en recortes de prensa. En este caso no hablamos de recortes de prensa. La base está en el decreto de la Fiscalía que vio el fraude fiscal de Juan Carlos I, pero admitió la regularización que ahora los querellantes ponen en duda. Los siguientes pasos son pedir informe a la Fiscalía, que previsiblemente querrá que esto se archive, y con ese informe la Sala de Admisiones del Supremo decidirá si abre o no la causa. Pedro, gracias.
A vosotros. Ángeles Caballero, que no sé si le quedaba algo más porque se ha quedado así cuando le he dicho adiós. Yo creo que era un adiós. Vale, Era un o sea, adiós. que le quedaba algo O un más. hasta luego. Ángeles Caballero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos, porque ayer cuando supimos que íbamos a contar esta noticia dije, pues sí, que tu cuaderno, ¿qué dice del Rey Emérito? Pues me encanta. No solo me encanta que me lo hayas encargado, sino que este es uno de los pocos temas de los que creo que no me cansaré jamás de repasar algunas de las, no solo por repasar esta querella que nos acaba de explicar Pedro Ximénez, sino que me ha permitido volver a viajar un poco en el tiempo y en los últimos tiempos de lo que hemos conocido y hacer un repaso de la vida de Juan Carlos I, ¿no? Probablemente viendo esa querella, quizá algunos de los oyentes vuelvan a pensar y dirán que exageramos, que tampoco es para tanto y que en el fondo a ningún ser en su sano juicio le gusta pagar impuestos, que el rechazo a la agencia tributaria es de lo poco que une a todas las Españas posibles, que como dice Sara Santano, Carmen Machi en la serie Celeste, la gente prefiere tener un bulto en la ingle que recibir una carta de Hacienda en el buzón. Y será que una, en el fondo, lo que no quiere es ser mortal, pasar por los mismos peajes que el vecino, el trimestre del IVA, las colas en los aeropuertos, reclamar las facturas pendientes de pago, y creo yo que eso será. Y será por esto que esta querella que le han presentado al Borbón Senior, Juan Carlos I, rey honorífico emérito, primero de los españoles y 3 estrellas Michelin de la democracia, a esta que les habla le provoca el más honorífico de los sarcasmos. Quizá para sobrellevar eso de que al vecino de Abu Dhabi se le olvidó hace demasiado tiempo, que uno tiene derechos, sí, pero también obligaciones legales y éticas, siendo él, además, qué bonito esto, el primero de los contribuyentes. Esta querella nos permite recordar que optó por una vida que, seamos sinceros, apetece una barbaridad, en la que supuestamente se ha tirado de tarjetas de crédito y una vez que te pones, ha dicho que a esta ronda invita a él también a algunos familiares. Vida en la que es mucho mejor ir en avión privado porque aquí los presentes yo creo y estaremos de acuerdo en que sacar el neceser con las muestras de la maleta es engorroso y los patucos en los pies para pasar en control no favorecen a nadie. Aquí ya puestos también compramos armas de fuego. Recibimos comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca, que ríete tú del mejor de los conseguidores. Una vida en la que, puestos en lo extraordinario, uno tiene amigos con nombres nada normales. A mí me gusta mucho Tante Canónica, pero mi favorito es Allen Sanginés Crase. A ver quién tiene un amigo con semejante nombre. Es una vida impune, de la que ahora sigue disfrutando en un lugar donde, oh casualidad, tampoco le pide explicaciones. Y permíteme, Ángels, que rescate un reportaje de la revista Hola el 10 de enero de este año, cuando Juan Carlos I celebraba su 86 cumpleaños. Decía así: le hacía una enorme ilusión reencontrarse con los suyos, todos a la vez en aguas del Golfo Pérsico. Acostumbrado a una relativa soledad y a un hogar casi vacío, fue para él un momento muy especial y emotivo verse tan acompañado y querido. Los invitados, alrededor de 100 personas, hicieron la travesía en barco desde Abu Dhabi y atracaron en la isla donde vive, Zaya Nuray, también otro nombre que, como los amigos, está muy bien. Sobre las 8 de la tarde es una hora buenísima, las 5 en España también es una buena hora. Era ya noche cerrada, estrellada y espectacular, cuando llegaron a la villa y se encontraron con un árbol de Navidad gigante decorado en rojo y en blanco, una bandera de España flanqueando la puerta hasta el techo y a don Juan Carlos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos junto a su familia en fila. Todos se han costeado su viaje y su estancia y todos han dejado muy claro que fue un homenaje sincero a don Juan Carlos, que ha empezado una nueva etapa después de años muy difíciles en los que vio, atención, cómo se iban minando los logros de su reinado. Está bien de salud, tiene ganas de vivir y disfrutar, les dijo el círculo, los entornos, todo esto también me gusta muchísimo, tiene ganas de vivir y disfrutar, mira Ángels, como nosotros, pero pagando el IRPF. ¿Este reportaje decía algo de su fraude de Hacienda? No, pero decía que había una profusión de detalles en el estilismo de los invitados que no me ha parecido conveniente traer a esta mesa, pero es que me hace gracia cómo se iban minando sus logros, como si fuera por arte de magia. Sí. Antón, ¿a ti qué te parece la querella presentada? Pues mira, son estas cosas que no sé si llegará a algo, porque el Supremo se mueve de manera misteriosa a veces, pero yo creo que alguien tenía que hacer. A mí me parece, todo lo que está pasando con el emérito me parece de una indecencia absoluta. No sé si lo sabéis, pero yo creo que ahora ya está pasando más tiempo en San Xenxo que en Abu Dhabi. Me da la sensación de que lo del Abu Dhabi ya pertenece un poco al pasado y ya está más aquí que allí. Y está a un paso de quedarse ya aquí, sin haber dado las debidas explicaciones, sin haber siquiera
pedido perdón, aunque a mí sinceramente lo de pedir perdón me da un poco igual, pero no sé, algún tipo de acto de contrición. Es que se está invirtiendo el relato, quieren invertir el relato de tal manera que al final vamos a tener que pedirle perdón nosotros y vamos a tener que disculparnos nosotros. Déjame 30 segundos para Cristina y 30 para Carlos. Cristina. Sí, es muy relevante lo que dice Antón, ¿no? Porque efectivamente, aunque el devenir de esta querella sea incierto, y yo creo que nadie apostaría mucho, ¿no? Porque llegará a buen fin, pero es verdad que desde el punto de vista de lo simbólico y en la política es muy importante los símbolos, alguien tenía que poner eso sobre la mesa, ¿no? Por lo menos que se aclaren las condiciones de esa regularización y que quede constancia de cómo se ha gestionado este episodio. Y además se hace por parte de un grupo de personas que muchos de ellos son juristas de reconocido prestigio y algunos ya jubilados, es decir, que tienen un cierto ascendente moral y jurídico y judicial, las dos cosas que pueden ayudar. Carlos. Yo creo que la querella llega tarde, ¿no? Me da la impresión de que va a ser archivada por una cuestión de fecha, ¿no? Sería una sorpresa que fuera admitida al trámite, ¿no? El emérito lleva en el pecado de no tributar como es debido, lleva la penitencia, ¿no? Y recordemos que ya fue repudiado de alguna forma por el hijo y actual rey, ¿no? Su labor fue tan monumental como evidente su fraude, ¿no? Pero siempre se le ha reprochado que tenía que haber tributado como cualquier hijo de vecino, ¿no? Pues también ha regularizado su deuda como cualquier hijo de vecino. ¿A ver en qué quedamos? No. Bueno, no, porque habitualmente porque Hacienda no te avisa primero y te dice, oiga, usted está a lo mejor cometiendo fraude, regularice. Claro que no. Es que de eso justamente va la querella. La querella lo que dice es, ojo, que una vez que Hacienda te avisa de que te está investigando, tú ya no puedes regularizar. Y en este caso había conocimiento. Esto es lo que le pasa a cualquier hijo de vecino, que Hacienda no te advierte. Tengamos cautela como el caso anterior. Venga, una última cosa que tiene que ver además con la última hora que les dábamos, con la detención de ese chico de 17 años acusado del asesinato de su expareja de solo 15 años. Les decía que hoy es el Día Internacional en la lucha contra la violencia de género. Mariola Lourido, hola de nuevo. Buenos días, Ángeles. Y hay avances en las conversaciones para renovar el pacto de Estado, hay voluntad de acuerdo por parte de todo el mundo, menos Vox, evidentemente, pero sí estaría por la labor el Partido Popular y además un pacto que incluiría nuevas medidas contra distintos tipos de violencia. Sí, el nuevo pacto de Estado incorporará 200 nuevas medidas, centradas muchas de ellas en 3 ejes. Para proteger a los menores de la violencia vicaria se propone mejorar las alertas en el entorno familiar, sanitario, educativo, también en la evaluación, en el biogen. Se unificarán criterios para que los juzgados den el mismo tratamiento contra la asfixia económica que ejercen los maltratadores sobre sus víctimas. Y en cuanto a los ataques en las redes e Internet, se pretende incluir el alejamiento para los agresores digitales. Hay un talante constructivo dentro de la comisión parlamentaria que está renovando el texto, menos con los ultras negacionistas de Vox, como decías, que rompen todo consenso, nos dice la ponente socialista Milena Herrera. Todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, a excepción de la ultraderecha, están trabajando de una manera muy proactiva para conseguir que el documento final que se proponga como pacto de Estado esté a la altura de la gravedad del problema al que nos enfrentamos. El PP acaba de colgar en redes un vídeo confirmando lo que hemos adelantado, Ángeles, que están por la labor de actualizar y aprobar el pacto, pero la diputada Ana Alòs no desaprovecha este 25N para atacar al gobierno por el caso Errejón y la ley del solo sí es sí. Ya no pueden agitar ninguna bandera, y menos la del feminismo, porque sus hechos y su dogmatismo les delatan. No se puede disociar la persona del personaje mientras se dan lecciones del supuesto feminismo y se legisla en beneficio de agresores sexuales. Ninguna lección de quienes predican de día y se saltan sus propias normas de noche. El PSOE quiere que esté terminado y aprobado cuanto antes, si es posible a finales de año o principios del próximo. Sin embargo, fuentes del PP señalan a la cadena SER que consideran que el nuevo documento todavía no está maduro y van a pedir una prórroga de los trabajos y negociaciones. Todavía no han entrado en el capítulo de la financiación, lo dejan para el final, pero Igualdad dice que quiere aumentar el presupuesto. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Nunca te callas, vuelves a insistir. Ya ni respetas los días como hoy. No nos reunimos para debatir.
cuestiones de familia. Menos de 2 minutos para Pepe y para Sergio, buenos días. ¿Qué tal? Y yo creo que suena un poco la canción de Santi Balmes de Love of Lesbian, pues a ver cómo lo vais a hacer. Pues lo haremos bien. Venga, lo haremos bien. Esta no te la sabes, Antón, ¿eh? Estaba cantando. Mira. ¿Sí? Cuestiones de familia. Eso es. Vale. Pensaba que no te la sabías. Familia que... Venga, vale. Eso más tarde. A partir de unos instantes, en el 900, 100, 800, todas las dudas, lo que nos provoca no saber muy bien cómo actuar en el futuro. Vamos a tomar muchas decisiones en la vida, así que lo mejor es tomarlas correctamente. 900, 100, 800, consulten con Bob, porque la decisión será más razonable, seguramente. 900, 100, 800. En nada, saludamos a Bob Pop. Consúltenle lo que quieran, inquietud, problema, pregunta. 900, 100, 800. Con Rafa Cabeleira y Galder Requera vamos a tener un nuevo capítulo de La Dupla. Vamos a hablar de pesados en el mundo del fútbol. Vale, y ahora tú, Pepe. Y bueno, pues el artesano Pablo Ortiz de Zárate viene hoy subidito de tono con pechos y pezones en el arte. Vale, bueno. Y el mitos, la familia está por encima de todo. Ese es el mito de hoy. Hoy es tema, ¿eh? Hoy es tema. Que tenemos que terminar. Cristina Monge, Antón Losada, Carlos Navarro, Antolín Ángeles Caballero. Gracias. Hasta la semana que viene. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.